Listo, entonces, para poder entender un poco el pensamiento de Fausto Reinaga, es importante entender su contexto, ¿no es cierto? Cuando leemos un autor necesitamos conocer su contexto, eh, el contexto histórico, el contexto social en el cual ha vivido él. En la parte que hemos leído es una parte del libro de la Revolución India, ¿no? Entonces les animo más bien a leer todo el libro y para poder tener mayor conocimiento sobre él, ¿no? Fausto Reynaga, sin duda alguna, como dijo alguien, es del pensamiento indianista, pero como todos, muchos de nosotros hemos pasado de otra forma por distintas etapas ideológicas, ¿no? Él fue al principio cristiano, después se volvió aférrimo marxista, eh, influenciado por las ideas de Marx, de Lenin, y también tomó un poco de las ideas, un poco de los pensadores negros de Norteamérica, especialmente de Malcolm X, ¿no? Jaime Cesaire, de, también de, eh, ¿cómo se llama este autor? Hay un autor muy interesante de Argelia, no me acuerdo ahorita el nombre, Franz Fanon, y posteriormente, sin duda alguna, el indianismo, y pasó también después del indianismo al amautismo, ¿no? Eh, Como les decía un poco, él nació en 1906, imagínense, en 1906, muchos de nuestros, por lo menos mi abuela es de ese tiempo, ¿no? Vez más después, el 27 de marzo de 1906, ya imagínense, antes de la revolución del 52, ¿no? 1906, ¿no? Entonces un contexto muy, donde la sociedad un poco era muy racista, ¿no? Imagínense, si ahora nomás una cuestión de Santa Cruz había una cuestión, digamos, de, eh, de migrar, de humillar de otra forma a la mujer de pollera en este tiempo, 2019, peor aún, imagínense en 1906 cómo habría sido, muchos de nuestros abuelos se señala en la historia, no podían ingresar ni a la Plaza Murillo, porque había una cuestión de racismo, de una cuestión de clase y etnia también, una cuestión muy racializada. Prácticamente hay que señalar que nuestro país es una sociedad muy racista. Y como hay sociedades muy racistas, nuestra sociedad es muy racista, hay una cuestión de que pues de ideas dominantes en la sociedad y el Estado de que el indio era el atraso, el indio era de otra forma, el, qué sé yo, era la barbarie, los incivilizados. Imagínense haber nacido en ese tiempo, 1906, pues ya de otra forma es complicado, ¿no? Asimismo, él nació en el pueblo de Macha, ¿no? En la provincia de Chayanta, perteneciente al departamento de Potosí, ¿no? Eh, en Potosí, ¿no? Él era prácticamente un quechua que emigró a La Paz y hasta ahora tiene su casita en Quiliquili, ¿no? Entonces, fíjense, es un contexto, primero haber nacido en esos años, haber nacido también en un pueblo que era Macha, en la provincia de Chayanta, ya era de otra forma complicado. Muchos de esta generación, ¿no? Mi abuela, ustedes deben tener abuelos seguramente, que muchos de ellos no estudiaron, ¿no? Prácticamente eh, porque muchos de ellos vivieron en las haciendas, ¿no? Y en las haciendas, imagínense vivir en las haciendas, hay una cuestión eh, del gamonal, del hacendado, y se trataba pues de otra forma a la aymara quechua de menor de edad, ¿no? Como un niño, y pues tenía que ser la servidumbre de las haciendas, ¿no? Y que no, muchos de ellos no pudieron estudiar, ¿no? Creo que excepción fue Fausto Reinaga, que logró estudiar. Hay una biografía muy interesante sobre él, una autobiografía, cómo llegó a Potosí, después se fue a Oruro a estudiar en la universidad, y más bien él sacó su licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces, él prácticamente haber vivido en ese contexto muy complicado, muy racista de otra forma, eh, tuvo que de otra forma, pues a partir de la filosofía, del derecho y también de la sociología, interpretar la realidad desde la praxis de la vida, ¿no? Es decir, él trataba de interpretar lo que observaba el racismo y de otra forma también las ideas dominantes en ese tiempo, el machismo por un lado,
por otro lado, el indianismo, que de otra forma fue articulado con Constantino Lima, ¿no? Con Constantino Lima, eh, Raimundo Tambo, eh, varios otros indianistas que de otra forma se había conocido, pero que él prácticamente dice que pues debatía con ellos y Fausto Reinaga, él era quien agarraba esas ideas y las escribía, ¿no? Y otra forma es su aporte también de Fausto Reinaga. Entonces, cuando hablamos de Fausto Reinaga, estamos hablando de una forma de pensar, ¿no? Y cuál es el rol de ese intelectual, interpretar la realidad, ¿no? Por un lado. A partir de lo local se debe discutir la problemática de la colonización en el mundo. Es decir, lo local es fundamental, ¿no? A partir de lo local puedes construir ideología, puedes construir teoría, teoría social. Y eso precisamente hizo Reinar, ¿no? Construir el indianismo, darle todo una, una cuestión, una ideología indianista, algo que no había prácticamente el indianismo. Se hablaba tal vez en México, pero una forma de hablar de los indios, de una forma de pensar de literatura indigenista, pero ya más como una ideología más radical fue sin duda alguna Fausto Reinaga, a partir de este libro, como alguien señalaba, que se escribió en 1960, ¿no? Sí, en 1970 exactamente. Hay otros libros de anterior etapa donde se puede identificar Vitalius y Anacona, son los textos donde ustedes pueden observar qué ideología tenía Fausto Reinaga, ¿no? Para Reinaga, el intelectual debe estar comprometido con su realidad, asumir posición para transformar la cultura social, ¿no? Es decir, es fundamental que el intelectual, que el cientista, el sociólogo, tome una posición de la realidad. No existe la imparcialidad, es más, y debería posicionarse con una realidad, y él se posiciona en esos años, sin duda alguna, con los aymaras, con los quechuas, con los guaraníes, que eran de otra forma las naciones oprimidas. Y esto toma una posición para transformar esa realidad, ¿no? Eh, hay unos, tanto en el texto, si van revisando todo el texto, ojalá lo puedan leer todos, nos habla de varios conceptos. Uno de los que a mí me parece fundamental y que lo escribí también en el artículo, ojalá que lo publiquen en mi carrera, ese artículo que nos presentaba en la revista, se habla un poco sobre la yuxtaposición de las sociedades, ¿no? Eso es lo que hablaba una de las compañeras de las dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia que oprime a otra Bolivia. Hay una Bolivia colonial europea que oprime a la Bolivia india, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma, ustedes si se fijan, y eso lo decía también Felipe Quispe, hay una Bolivia que está en las provincias, que no tiene su electricidad, que no tiene, que sé yo, muchas cosas, que de otra forma, ahora tal vez ha cambiado, pero antes, imagínense, era más terrible. Y eso también hasta podemos ver, observar en los lugares más alejados de la ciudad, ¿no? Entonces, en cambio, la ciudad un poco más central, que era la Villa Paseña, tenían todas sus condiciones, tenían electricidad. Hasta ahora mismo en el Internet, muchos que viven en el centro tienen mayor facilidad con el Internet, otros que viven en la periferia no, ¿no? Entonces, para eso, Reinaga agarra un concepto que se llama sociedad de juxtaposición, ¿no? Y aquí un poco habla de la caracterización, ¿no? De la sociedad, ¿no? De la interpretación indianista, ¿no? De una sociedad yuxtapuesta. Es decir, que una sociedad, que es la blanco, mestiza, boliviana, oprime a otra sociedad, que es la aymara quechua, ¿no? Entonces, a eso se va a referir Fausto Reinaga. Dice él en este libro, páginas más adelante, la conquista fue fatal, pero no irremediable. España hace su sociedad yuxtapuesta sobre la sociedad india. Hay dos Américas, la América española y la América india. Aquella es libre, esta es esclava, nos dirá Fausto Reinaga, ¿no? Entonces nos está hablando de que hay dos sociedades. No solamente hay clases sociales, como diría Marx, ¿no? Una cuestión de clases sociales. No podemos exportar ese concepto de la lucha de clases sociales a nuestra sociedad. En nuestra sociedad lo que existe, hay una lucha de sociedades, de una sociedad sobre otra sociedad o lucha de naciones, ¿no? Hay varios conceptos que nos muestra el texto. Una de ellas es sin duda alguna que hay una estructura social racializada, ¿no? Que la estructura de nuestra sociedad tiene un eje central la raza, ¿no? Es decir, que las oportunidades se
se dan de otra forma, ¿no? Por el apellido, por el color de piel, por el origen que uno tiene. Es decir, si uno es Mamani, tendrá que ir nomás a la escuela de sargentos, ¿no? Si uno es, qué sé yo, imagínense, Boris Sánchez de Osada, puede ir a estudiar ser capitán, ser teniente, ¿no? Entonces, prácticamente había una estructura social racializada, ¿no? Ahora tal vez, ya muchos años más, cuando empezó Evo Morales, han ingresado a ser capitanes, tenientes, pero hasta muchos de ellos que ingresan a esas estructuras se van blanqueando, ya se creen ya que ya son de la zona sur, que de otra forma ya pues son de esa sociedad y hasta algunos se cambian de apellido, por eso muchos mamanis, por ejemplo, se cambiaron a Weissman, ¿no? Yo tengo algunos tíos que eran mamanis, ¿no? Se cambiaron a otro apellido. Hay otros que, por ejemplo, los Quispe se cambiaron a Quisbert, ¿no? Los Umiri se cambiaron a Umeres, ¿no? Dice que los Paxis se cambiaron a Paxis, ¿no? Fíjense cómo ha habido una cuestión eh, de racialización de la sociedad y esta estructura de la sociedad de otra forma pues hacía que el concepto básico que es la raza nos ordenemos, ¿no? Así, la sociedad, imagínense, muy pocos futbolistas están que apellidan Mamá Quispe, ¿no? Muy pocos, creo que Colque fue uno de los jugadores futbolistas de origen aymara que estaba en la selección boliviana. Entonces, fíjense que hay una cuestión muy racializada de la sociedad y sin duda alguna la estructura de la sociedad, ¿no? Reinaga también critica la vulgarización del marxismo respecto a los conceptos de clase social campesina. Es decir, no podemos, en ese tiempo, el 70, 80, 90, no podemos decir clase campesina, ¿no? Clase obrera. Reinaga era muy crítico con estos conceptos. El obrero, decía Reinaga, es aquel que transforma la materia, ¿no? En un producto acabado. Pero lo que hacen nuestros mineros aquí en Bolivia, ¿qué hacen? No transforman ese material o ese mineral como tal en un producto acabado. Lo que hacen ellos simplemente es explotar el mineral y exportar a otros países. Por lo tanto, no podríamos hablar de una clase obrera, ¿no es cierto? Entonces, más que todo, podríamos hablar de más bien, se hablaba de sociedades yuxtapuestas o de una nación que oprime a otra nación, ¿no? Él también habló en tercer elemento de la categoría de casta como grupo social determinado en base a la raza, color de piel, apellido, como subburguesía, subraza y subcultura, ¿no? Es decir, el elemento raza que él entendía, ¿no? Que al indio, allí citamos, ¿no? Al indio no le oprime una burguesía, al indio lo explota una casta, una subraza, una cultura. Al indio lo esclaviza el criollo mestizo cholo, dice, ¿no? Es decir, que hay una explotación de otra forma de una cultura, ¿no? De una sociedad eh, blanco-mestiza. ¿Cuál es la contradicción fundamental para Reinaga y el indianismo? ¿No? Para Reinaga les había dicho que no es la lucha de clases. La lucha de clases puede funcionar en Europa, hasta Hitler cuestionó esa ley social, digamos, ¿no? De que no es una lucha de clases, sino es una lucha de naciones, decían otros allá. Pero en aquí también podríamos decir que no, el motor de la historia, no solamente la lucha de clases, sino también el motor de la historia puede haber lucha de naciones, puede haber lucha de una sociedad sobre otra sociedad, ¿no? Entonces Reinaga más bien optó por una nueva corriente, ¿no? Él hablaba sino más bien de la lucha de las naciones, una que oprime a otra, que lucha por su liberación. Reinaga forjó una ideología de los indios y una teoría revolucionaria. Es decir, Reinaga construyó todo un bagaje teórico que es el indianismo. Después se convirtió el, el, el anarquismo, ¿no? Y del Black Power al poder, ¿no? Les decía, tuvo influencia especialmente Franz Fanon, Stoker Michael, Charles Hamilton, eh, ¿cómo se llama? Malcolm X, ¿no? Que de otra forma, yo en la parte del libro de la Revolución India van a encontrar algunas citas de estos autores geniales, pensadores negros, ¿no? Entonces, por un lado. Con respecto a las partes que teníamos que leer, ¿no? Tenemos que mencionar que un poco él va a cuestionar el occidente,
¿no? Va a cuestionar el occidente. Y él un poco menciona del occidente, porque de otra forma el occidente ha construido toda una historia, ¿no? Desde Europa, ¿no? Como centro del mundo, ¿no? Y él un poco dice, por ejemplo, por occidente se entiende la cultura y la civilización del hombre blanco, Europa, ¿no? Spengler ha escrito la decadencia del occidente, el mundo y el occidente, y ambos profetizan el fin del occidente. Es decir, va a tratar de ver a occidente, especialmente occidente Europa, ¿no? Europa, pero también Estados Unidos. De otra forma, han reproducido todos los hábitos, el consumo, la moda, todo lo que hay en Europa, de otra forma en Estados Unidos. Sin embargo, se considera como una gran civilización. Pero esta gran civilización, imagínense, ha construido la bomba atómica. ¿No? Ha construido la bomba atómica y de otra forma, Reinaga va a empezar a criticar esta, el, el, va a empezar a criticar a Europa Occidente. Les va a denominar de otra forma, ¿no? Las fieras blancas. Las fieras blancas porque de otra forma, imagínense, ha construido la bomba atómica. El descubrimiento de Albert Einstein, una fórmula, pero que los políticos norteamericanos lo usaron, ¿no? En Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Imagínense que, que esta misma bomba atómica hubiera sido usada en Alemania. No lo hizo. ¿Por qué no lo hicieron en Alemania? ¿Por qué lo hicieron exactamente en Japón? Porque los japoneses no son blancos, ¿no? No son parte de Europa y pues prácticamente son considerados como una subraza inferiores, ¿no? No civilización. Entonces Inaga va a ir criticando especialmente tanto a Occidente, sus dioses, Sócrates, Jesús, ¿no? Que de otra forma, si imagínense Jesucristo, nos han construido un imaginario de que Jesús hubiera sido gringo. No sabemos exactamente si Jesucristo como tal haya sido, si era judío, tal vez no era blanco, tal vez era moreno, pero lo que nos han construido en nuestra mente es que es Jesucristo blanco, ¿no es cierto? Y va cuestionando de otra forma a distintos eh, autores, filósofos europeos como tal, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, por favor, porque justo vamos a la siguiente un poquito, vamos a seguir revisando un poco más sobre esto, sobre, sobre Fausto Reinaga. Lo que sí les voy a pedir, por favor, permiso por hoy